El timbre sonó, cortando el murmullo de la tarde en el aula de historia. Miré a mi alrededor. Mis amigos estaban tan emocionados como yo por la salida. Alejandro, el más popular y brillante de todos nosotros, se reclinó en su silla, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Era imposible no sentir que algo especial sucedía siempre que él estaba cerca. La campana sonó de nuevo, y sin pensarlo 2 veces, nos levantamos para salir. «Nos vemos en el parque, ¿verdad?», grité mientras me apresuraba hacia la puerta. «Claro», respondió Alejandro, mientras se ajustaba la mochila en su espalda. «No te olvides de traer la pelota de fútbol, Alejandro», dijo Valeria con un tono de desafío en su voz. «No se preocupen, yo me encargo de eso», contestó él, guiñando un ojo antes de salir del aula. El aire fresco de la tarde me recibió al cruzar el umbral de la escuela. La Ciudad de México vibraba a mi alrededor, con el sonido de los coches y las voces de los estudiantes que regresaban a casa. Me sentía emocionada por el plan que habíamos hecho. Era un ritual casi sagrado para nosotros, reunirnos en el parque después de clases para jugar y reír. Era un momento que atesorábamos, un espacio donde los problemas de la escuela y las presiones de los exámenes parecían desvanecerse. Caminé junto a Sofía y Diego mientras nos dirigíamos al parque. Sofía hablaba de cómo había aprobado su último examen de matemáticas, y Diego la interrumpía con bromas sobre lo fácil que le había parecido a él. Todo parecía normal, pero había una ligera sensación de inquietud en el aire, algo que no podía identificar. «¿Y si Alejandro se tarda más de lo normal?», preguntó Diego, mirando su reloj. «No creo que tarde, siempre llega a tiempo», respondí, tratando de calmarlo. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la preocupación empezó a anidar en mi pecho. La luz del sol comenzaba a desvanecerse y la tarde se tornaba en una sombra alargada. Alejandro nunca llegaba tarde. Era uno de sus rasgos. «Voy a llamarlo», dijo Sofía sacando su teléfono. Mientras escuchábamos el tono de llamada, el silencio se volvió incómodo. La emoción se transformó en ansiedad cuando la llamada fue enviada al buzón de voz. Sofía frunció el ceño. «Esto no es normal», murmuró. «Quizás se quedó hablando con algún profesor o se detuvo a comprar algo», sugerí, aunque la inquietud crecía en mi interior. Decidimos esperar un poco más, pero después de media hora, la preocupación se convirtió en pánico. La noche ya comenzaba a caer y las luces del parque parpadeaban tenuemente. «Voy a buscarlo», dijo Diego, decidido. «Yo voy contigo», respondí, sin dudarlo. Sofía nos siguió, y juntos nos dirigimos de regreso a la escuela. La preocupación se había transformado en un nudo en el estómago. Al llegar, la escuela parecía un lugar diferente. Las luces estaban apagadas y los corredores estaban desiertos. La sensación de que algo estaba mal nos envolvía. Golpeamos la puerta de la sala de profesores, pero no hubo respuesta. «Tal vez debamos llamar a su casa», sugirió Sofía, su voz temblando. Mientras esperábamos, comenzamos a escuchar rumores que circulaban entre los estudiantes que se habían quedado en la escuela. Todos hablaban de la desaparición de Alejandro. Cada palabra era como un golpe en el pecho. No podía ser cierto. Pasaron las horas, y la noticia se esparció como un incendio. La comunidad escolar se paralizó. La dirección hizo un anuncio, y nuestros corazones se hundieron al escuchar que Alejandro había desaparecido. Las búsquedas comenzaron casi de inmediato. Padres, amigos y profesores se unieron en un esfuerzo desesperado por encontrarlo. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dije, mientras miraba a mi alrededor, buscando algún indicio de que todo esto era un malentendido. «¿Por qué no ha aparecido?», preguntó Sofía, las lágrimas surcando su rostro. «No lo sé, pero tenemos que hacer algo», respondí, sintiendo que una ola de desesperación nos envolvía. Las noches siguientes fueron una pesadilla. Las búsquedas continuaron, pero cada día que pasaba sin noticias de Alejandro era un recordatorio de que algo horrible había ocurrido. La escuela se volvió un lugar sombrío. Los estudiantes murmuraban entre sí, y el ambiente estaba impregnado de un frío extraño. Las risas que antes llenaban los pasillos se habían desvanecido, reemplazadas por susurros inquietantes. Una tarde,
Mientras caminaba por los corredores vacíos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si alguien me estuviera observando. Me detuve y miré a mi alrededor, pero solo había silencio. La sensación de que algo oscuro se cernía sobre nosotros creció con cada día que pasaba. ¿Sofía? Llamé, buscando su compañía en la soledad de esos pasillos. Ella apareció de la esquina, su rostro pálido. ¿Sientes eso?, preguntó, su voz un susurro. Sí, respondí, con un nudo en la garganta. Siento que hay algo aquí, algo extraño. Los rumores dicen que Alejandro está aquí, en la escuela, dijo Sofía con un aire de incredulidad que resonaba en su voz. No puede ser. Está desaparecido. Pero miré a mi alrededor, sintiendo que el aire se volvía más denso. Hay algo que no encaja. Diego se unió a nosotras y pronto estábamos compartiendo nuestras inquietudes. La idea de que Alejandro hubiera dejado alguna pista, algún indicio de lo que había sucedido, nos consumía. Así que decidimos buscar en los lugares que él más frecuentaba: la biblioteca, el campo de fútbol y esos rincones que solo nosotros conocíamos. Quizás podamos encontrar algo que nos ayude a entender, sugerí con la esperanza de que, tal vez, solo tal vez, encontráramos a nuestro amigo de alguna manera. Mientras nos aventurábamos por los pasillos vacíos, el eco de nuestros pasos resonaba como un lamento. La biblioteca era nuestro primer destino. Al entrar, el aire se sentía pesado, como si las estanterías estuvieran plagadas de secretos. Buscamos entre los libros, pero todo estaba en su lugar. Sin embargo, al mirar más de cerca, noté una inscripción en la pared, casi borrada por el tiempo. «Miren esto», dije, apuntando con el dedo. Sofía y Diego se acercaron, sus ojos llenos de curiosidad. La inscripción hablaba de una sociedad secreta, un grupo que había existido en la escuela desde hacía décadas. «¿Qué significa esto?», preguntó Diego, frunciendo el ceño. «No lo sé, pero parece que Alejandro estaba involucrado en algo más de lo que pensábamos», respondí, sintiendo que la inquietud aumentaba. El frío en el aire se intensificó y un silencio ominoso nos rodeó. Miré a mis amigos y supe que, sin importar lo que sucediera, teníamos que seguir buscando. Teníamos que descubrir la verdad, no solo por nosotros, sino por Alejandro. Mientras abandonábamos la biblioteca, el sonido de nuestras risas se había transformado en ecos tristes, como si los muros mismos de la escuela estuvieran llorando la ausencia de nuestro amigo. La noche se acercaba, y con ella, un nuevo temor se instalaba en nuestros corazones. Algo estaba ocurriendo, y nosotros éramos los únicos que podíamos desentrañarlo. Al salir, el parque que antes había sido nuestro refugio ahora parecía un lugar distante. Un sentimiento de pérdida nos envolvía, y la oscuridad comenzaba a caer sobre nosotros. Sin embargo, sabíamos que no podíamos rendirnos. Teníamos que seguir adelante, descubrir qué había pasado con Alejandro y desentrañar los secretos que acechaban en las sombras. El ambiente en la escuela había cambiado drásticamente desde la desaparición de Alejandro. Cada pasillo parecía absorber la tristeza y la confusión que flotaban en el aire. La risa que solía resonar por los corredores había sido reemplazada por susurros y miradas furtivas. Me encontraba en la biblioteca, sentada en una de las mesas de estudio, con la vista fija en el libro que tenía delante. Pero mis pensamientos no estaban en las páginas amarillas, sino en la inquietante sensación que me acompañaba desde hacía semanas. Era como si una sombra nos estuviera observando, aguardando el momento perfecto para revelarse. ¿Sofía?, me llamó la voz de Diego, sacándome de mis pensamientos. Levanté la vista y lo vi acercarse. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. ¿Te parece que este lugar está más extraño que nunca?, preguntó, mirando a su alrededor con desconfianza. Sí, lo he notado. A veces siento que hay algo, no sé, como si alguien estuviera aquí, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Es como si Alejandro estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Valeria, que había estado organizando algunos libros en la estantería, se unió a la conversación. Escuché a algunos estudiantes hablando sobre cosas raras que han pasado,
armarios que se abren solos, risas que vienen de ninguna parte. Es como si la escuela estuviera viva, dijo. Su tono era más serio de lo que había esperado. ¿Y si Alejandro está tratando de decirnos algo? Propuse, mi mente corriendo a 1000 por hora. Tal vez deberíamos investigar. Hay algo más detrás de su desaparición, estoy segura. Diego arqueó una ceja, escéptico. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Correr por la escuela gritando su nombre? No creo que sea tan fácil. No, no es eso, interrumpí. Podemos empezar por los lugares que más le gustaban. La biblioteca, el campo de fútbol, tal vez incluso su salón de clases. Si hay algo extraño, tal vez podamos descubrirlo. Valeria asintió, apoyando mi idea. Podríamos hacerlo esta noche. Nadie estará aquí y podremos investigar sin que nos vean. La idea de estar en la escuela por la noche me llenaba de nervios, pero también de emoción. Había algo en la posibilidad de descubrir la verdad que me atraía, como una polilla a la luz. Esa noche nos encontramos en la entrada de la escuela. El aire fresco de la noche contrastaba con la atmósfera tensa que habíamos dejado dentro. La luna iluminaba el camino, pero las sombras parecían moverse de una forma inquietante. ¿Están listos?, pregunté, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía. Diego hizo un gesto afirmativo, mientras Valeria parecía estar esperando a que yo diera el primer paso. Con un profundo suspiro, empujé la puerta principal y entramos. La biblioteca estaba en completo silencio. Solo el suave crujido del suelo de madera acompañaba nuestros pasos. Las estanterías estaban repletas de libros, pero había un aire de abandono que se sentía en cada rincón. Nos dirigimos a la sección donde Alejandro solía pasar horas, sumido en sus lecturas. ¿Qué deberíamos buscar?, preguntó Diego, mientras comenzaba a revisar algunos libros al azar. No lo sé, tal vez algo que nos hable sobre la historia de la escuela, o algo relacionado con él, respondí. Cualquier pista podría ser útil. Mientras revisábamos los libros, un sonido extraño rompió el silencio, como un susurro que parecía provenir de la parte trasera de la biblioteca. Me detuve en seco y miré a mis amigos con los ojos bien abiertos. ¿Escucharon eso? Ambos asintieron, sus rostros reflejando la misma mezcla de sorpresa y miedo. Nos acercamos lentamente hacia el lugar de donde provenía el sonido. Cada paso era una lucha entre la curiosidad y el pavor. Al llegar a la parte trasera, encontramos una pared cubierta de polvo y telarañas, pero algo brillaba débilmente en la penumbra. Era una inscripción grabada en la piedra, con símbolos extraños que no reconocía. «Miren esto», dije señalando la inscripción. «Parece antigua». Valeria se acercó con cautela y, al tocar la superficie, un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Qué dice?», preguntó, su voz temblorosa. «No estoy segura, pero parece hablar sobre una sociedad secreta», respondí, sintiendo que la atmósfera se volvía más densa. «Mira, aquí dice algo sobre iniciaciones y sacrificios». Diego frunció el ceño. «Eso suena bastante inquietante. ¿Crees que Alejandro estaba involucrado en esto?» «No lo sé, pero tenemos que averiguarlo», dije. Mi respiración se tornaba más pesada. Tal vez esto esté relacionado con su desaparición. De repente, la biblioteca pareció cobrar vida. Los libros comenzaron a moverse ligeramente en las estanterías, y una ráfaga de aire frío nos envolvió. Sentí que una presencia se acercaba, y el miedo se apoderó de mí. «¿Qué está pasando?», grité mientras Valeria retrocedía aterrorizada. «Sofía, mira», dijo Diego, señalando hacia la inscripción. Las letras comenzaron a brillar con una luz tenue, y una sombra oscura se dibujó en la pared, tomando forma. Era una figura que parecía familiar, pero no podía distinguir quién era. «Alejandro», exclamé, pero la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. La biblioteca volvió a la calma, pero el eco de su risa resonaba en mis oídos. Lo vieron, era él. Tenía que serlo. No sé qué fue eso», titubeó Valeria, buscando apoyo en Diego. «Pero me hace sentir incómoda. ¿Y si estamos metiéndonos en algo peligroso?» «Pero tenemos que seguir», insistí, casi suplicando. «Esto es más grande de lo que pensamos. Alejandro necesita nuestra ayuda». Así decidimos continuar nuestra investigación. Nos dirigimos al campo de fútbol, un lugar que solía estar lleno de risas y juegos.
Ahora, bajo la luz de la luna, se sentía desolado y sombrío. Caminamos en silencio, todos sumidos en nuestros pensamientos. ¿Qué crees que le pasó a Alejandro?, preguntó Diego de repente, rompiendo el silencio. Es como si estuviera atrapado entre dos mundos. No quiero pensar en eso, respondí, sintiendo un nudo en mi garganta. Pero creo que hay algo oscuro aquí, algo que no hemos descubierto. Cuando llegamos al centro del campo, me detuve. Aquí es donde siempre venía a despejar su mente. Tal vez deberíamos quedarnos un rato y ver si algo sucede. Nos sentamos en la hierba, mirando hacia el cielo estrellado. El aire estaba frío y una sensación de inquietud nos envolvía. ¿Y si hay alguna manera de comunicarnos con él?, propuse. ¿Cómo haríamos eso?, preguntó Valeria, escéptica. Podríamos intentar invocar su espíritu, dije, recordando algo que había leído sobre rituales de comunicación con el más allá. No es tan diferente a lo que encontramos en la biblioteca. Diego frunció el ceño. ¿Estás segura de que eso es una buena idea? Podría ser muy peligroso. Lo entiendo, pero tenemos que arriesgarnos. Si Alejandro está atrapado aquí, necesita que lo ayudemos a encontrar la paz, respondí, sintiendo que estaba hablando con convicción. Después de mucho debate, decidimos intentar un pequeño ritual. Nos sentamos en círculo, tomándonos de las manos, y cerré los ojos, intentando concentrarme. Alejandro, si estás aquí, por favor, mándanos una señal, murmuré. Los minutos pasaron en silencio, y el viento comenzó a soplar más fuerte, como si estuviera respondiendo a nuestra llamada. Entonces, un susurro helado recorrió el campo, y una risa familiar resonó en el aire. Mi corazón se detuvo. Era la risa de Alejandro. ¿Lo escucharon?, grité abriendo los ojos. Es él. ¿Qué está pasando?, preguntó Valeria, visiblemente asustada. Esto no se siente bien. Escuchen, dije, sintiendo que algo estaba cambiando. Puede que esté tratando de comunicarse con nosotros. Alejandro, por favor. De repente, la risa se detuvo, y una sombra oscura se deslizó por el campo, deteniéndose justo frente a nosotros. Era una figura indistinta, pero podía sentir que estaba ahí, observándonos. Alejandro, pregunté, mi voz temblando. No confíen en quienes parecen ser sus amigos, resonó la voz, profunda y etérea, como un eco lejano. El aire se volvió frío, y una sensación de pavor nos envolvió. ¿Qué significa eso?, exclamó Diego, aferrándose a nuestras manos con más fuerza. ¿Qué estás tratando de decirnos? Pero antes el aire en la escuela se sentía denso, como si las paredes mismas supieran que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me detuve un momento en el pasillo, mirando las puertas de las aulas que parecían cerrarse sobre sí mismas, como si quisieran proteger sus secretos. ¿Estás lista para esto, Sofía?, me preguntó Valeria. Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era decidida. Sí, estoy lista, respondí, aunque en mi interior una ola de incertidumbre me recorría. Diego, que caminaba detrás de nosotras, hizo un gesto de afirmación. No hay vuelta atrás. Necesitamos respuestas, dijo. Su tono era serio, casi amenazante. Nos dirigimos hacia la biblioteca, un lugar que había sido testigo de tantas risas y secretos compartidos, pero que ahora se sentía como un laberinto sin salida. Al entrar, el olor a libros viejos me envolvió, y una sombra de nostalgia me hizo recordar los días en que Alejandro se sentaba en una esquina, devorando libros de aventuras. Vamos a buscar esa inscripción, propuse, intentando mantener el enfoque en nuestra misión. Mientras recorríamos los pasillos de la biblioteca, la luz parpadeaba, como si la propia habitación estuviera nerviosa. ¿Escucharon eso?, Valeria preguntó, su voz apenas un susurro. Me detuve en seco y escuché. Un eco de risas lejanas resonó en el aire. Me estremecí. Solo es nuestra imaginación, intenté convencerme, pero la inquietud comenzaba a sembrarse en mi mente. Finalmente, encontramos un rincón apartado, cubierto de polvo y telarañas, donde una pared tenía una extraña inscripción. Nos agachamos y comenzamos a limpiarla con nuestras manos. Mira esto, dije señalando los símbolos. Parece una especie de ritual.
Diego se inclinó más cerca, sus ojos llenos de curiosidad. Esto debe estar relacionado con la sociedad secreta de la que hemos oído hablar, murmuró. ¿Qué tipo de rituales?, preguntó Valeria, con un tono de voz que traía consigo un miedo palpable. Rituales oscuros, respondí, recordando las historias que había escuchado de otros estudiantes. La idea de que Alejandro pudiera haber estado involucrado en algo tan siniestro me llenó de pánico. No puede ser, insistí, tratando de aferrarme a la esperanza de que todo esto fuera solo una broma pesada. Necesitamos hablar con alguien que sepa más sobre esto, sugirió Diego. Conozco a un médium. Ella puede ayudarnos. Mis ojos se abrieron, escéptica. ¿Un médium? ¿De verdad crees que eso funcionará? Pero, al ver la determinación en su rostro, decidí no oponerme. Está bien, hagámoslo, dije, sin poder evitar que un escalofrío me recorriera la espalda al pensar en lo que podríamos descubrir. Esa tarde, nos encontramos en la casa de Diego. La médium, una mujer de cabello largo y negro con ojos penetrantes, nos recibió. He sentido la presencia de un espíritu atormentado, dijo, su voz suave pero firme. Él busca justicia. Mis manos se apretaron involuntariamente, y Valeria se acercó, nerviosa. ¿Es Alejandro?, preguntó, su voz temblando. La médium asintió lentamente. Sí, él está aquí con ustedes. Los tres nos miramos, uniendo nuestras manos en un círculo, con una sensación de que estábamos a punto de cruzar un umbral del que no podríamos regresar. Deben estar preparados, advirtió la médium. El mensaje que recibirán podría ser perturbador. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Simplemente relájense y escuchen, respondió ella, cerrando los ojos. Después de unos momentos de silencio, comenzó a murmurar palabras en un idioma que no comprendía. La atmósfera se volvió eléctrica, como si algo estuviera a punto de romperse a través de la realidad. De repente, una brisa helada recorrió la habitación y un susurro resonó en nuestros oídos. No confíen en quienes parecen ser sus amigos. Mi corazón se detuvo. ¿Alejandro?, grité, pero no hubo respuesta. La médium abrió los ojos, sorprendida. Él está angustiado. Hay traiciones a su alrededor. ¿De qué estás hablando?, preguntó Valeria, su voz llena de pánico. ¿Quiénes son esos amigos? La médium nos miró fijamente. Eso deben descubrirlo ustedes mismos. Alejandro necesita que lo ayuden a encontrar la verdad. Mi mente corría a 1000 por hora. La idea de que alguien cercano a nosotros pudiera estar involucrado en su desaparición era aterradora. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome impotente. Diego se acercó. Debemos investigar más sobre la sociedad secreta. Tal vez haya pistas sobre lo que le sucedió a Alejandro. Pero, ¿cómo lo hacemos sin que nos atrapemos en su juego? Valeria cuestionó, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Debemos ser inteligentes, respondí finalmente. No podemos dejar que nos manipulen. Necesitamos pruebas, algo que nos lleve a la verdad. Decidimos buscar en los archivos de la escuela, en el sótano donde guardaban documentos antiguos. Si hay algo sobre esa sociedad, debe estar allí, dijo Diego, su voz llena de determinación. Cuando llegamos al sótano, el aire era frío y la oscuridad parecía devorarlo todo. Con linternas en mano, comenzamos a revisar cajas llenas de papeles amarillentos. ¡Aquí! ¡Miren esto!, Valeria exclamó, sosteniendo un diario desgastado. Se acercó a la luz y comenzó a leer en voz alta. La sociedad secreta se reúne cada año para elegir a un nuevo miembro. Los rituales de iniciación son peligrosos, y no todos sobrevivieron. Mis manos temblaban al escuchar esas palabras. Esto no puede ser real, murmuré, sintiendo que la realidad se desvanecía ante mí. ¿Qué tipo de rituales?, preguntó Diego, visiblemente preocupado. Valeria continuó leyendo, su voz temblorosa. Los elegidos son sometidos a pruebas de lealtad. Algunos desaparecen sin dejar rastro. La atmósfera se volvió opresiva. ¿Y si Alejandro fue elegido?, pregunté, la idea golpeándome como un balde de agua fría. ¿Y si su desaparición no fue un accidente, sino parte de un ritual? Valeria cerró el diario abruptamente.
No quiero pensar en eso. Debemos salir de aquí. Mientras nos apresurábamos a salir del sótano, el aire parecía volverse más pesado. Una sensación de ser observados me invadió. ¿Sienten eso?, pregunté, mirando a mis amigos. Ambos asintieron, sus rostros pálidos. Es como si alguien estuviera detrás de nosotros, murmuró Diego. Aceleramos el paso, y cuando llegamos a la salida, un sonido sordo resonó detrás de nosotros. Me detuve en seco, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Qué fue eso?, Valeria preguntó, sus ojos llenos de miedo. No lo sé, pero salgamos de aquí, respondí, empujándolos hacia la salida. Una vez afuera, el aire fresco me golpeó en la cara, y sentí que podía respirar de nuevo, pero la inquietud no se desvaneció. Debemos contarnos todo lo que hemos encontrado, dije, tratando de mantener la calma. No podemos dejar que esto nos divida. Sí, pero ¿y si hay un traidor entre nosotros?, Diego preguntó, su mirada fija en mí y en Valeria. No podemos seguir así, con este miedo constante. Su voz era dura, y en ese momento, me di cuenta de que la confianza entre nosotros comenzaba a desgastarse. ¿Qué estás insinuando?, pregunté, sintiendo cómo el aire se volvía denso nuevamente. Solo digo que debemos ser cautelosos, respondió Diego, cruzando los brazos. Valeria miró entre nosotros, nerviosa. No podemos permitir que esto nos divida. Necesitamos unirnos. La tensión era palpable, y aunque sabía que teníamos un objetivo común, no podía evitar sentir que algo oscuro se cernía sobre nosotros, un secreto que podría romper nuestra amistad en 1000 pedazos. Vamos a resolver esto juntos, dije, intentando calmarme. Alejandro necesita nuestra ayuda y no podemos fallarle. Mientras nos alejábamos del sótano, la sensación de que algo nos estaba siguiendo no se desvaneció. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido resonaba como un eco de advertencia. ¿Qué pasará si descubrimos algo que no queremos saber?, pregunté, pensando en la advertencia de la médium. Diego se detuvo y me miró a los ojos. Entonces tendremos que enfrentarlo, sin importar el costo. Con el corazón pesado, sabía que estábamos en el umbral de algo aterrador, y que, sin importar lo que nos esperaba, no podíamos retroceder. La búsqueda de la verdad había comenzado. La tarde había caído en la Ciudad de México, y con ella una sombra pesada se había apoderado de nuestra escuela. El sonido de nuestros pasos resonaba en los pasillos vacíos, y un escalofrío me recorría la espalda mientras avanzábamos hacia la biblioteca. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de secretos que llevaban años escondidos entre las páginas de los libros. Sofía, Diego y yo habíamos decidido que debíamos profundizar en la sociedad secreta a la que Alejandro había estado vinculado. Sabíamos que el tiempo se acababa. Cada día que pasaba sin respuestas se sentía como un ladrillo más en nuestra conciencia. ¿Estás segura de que deberíamos hacer esto?, preguntó Diego, su voz temblando ligeramente. Él siempre había sido el más cauto del grupo, pero esta vez había una chispa de determinación en sus ojos. No podemos quedarnos de brazos cruzados, respondí, tratando de infundirle valor. Alejandro necesita nuestra ayuda. Si hay algo que podamos descubrir, tenemos que hacerlo. Sofía asintió. Su expresión era seria, pero en su mirada había una mezcla de miedo y resolución. Ella había sido la más cercana a Alejandro, y su dolor era palpable. Aún recordaba su risa, su forma de iluminar la habitación con solo entrar. No podíamos permitir que su memoria se desvaneciera en el olvido. La biblioteca estaba en silencio, casi demasiado silente. Las estanterías estaban alineadas como guardianes de secretos olvidados, y el olor a papel envejecido nos envolvía en una atmósfera casi mágica. Comenzamos a revisar los diarios antiguos que habíamos encontrado en la sección de archivos. Algunos estaban cubiertos de polvo, como si nadie los hubiera tocado en años. «Mira esto», dijo Sofía, sosteniendo un diario con una tapa de cuero desgastada. Sus dedos temblaban mientras lo abría. En las primeras páginas había anotaciones sobre rituales y ceremonias que parecían sacadas de una novela de terror. «La iniciación de los elegidos», leyó Diego en voz alta. «Los que son seleccionados deben ofrecerse a la sociedad para obtener conocimiento y poder».
El aire se volvía más frío con cada palabra que pronunciaba. La idea de que Alejandro hubiese estado involucrado en algo tan oscuro nos golpeó como un puñetazo en el estómago. «Esto es real, chicos», dije, intentando mantener la voz firme. Alejandro no solo desapareció, él estaba en medio de esto. Sofía hojeó rápidamente las páginas, buscando más información. En un momento, sus ojos se abrieron como platos. «¡Aquí!», exclamó, apuntando a una página que describía un ritual de iniciación. Se menciona que varios estudiantes han desaparecido en el pasado durante estos rituales. ¿Desaparecido?, preguntó Diego asustado. ¿Estás diciendo que esto ha pasado antes? Sí, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Y Alejandro estaba involucrado. No solo era un miembro, probablemente era uno de los elegidos. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Era como si las sombras estuvieran al acecho, susurrando verdades que no queríamos escuchar. ¿Y si él no volvió porque no pudo?, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. ¿Y si no estaba destinado a regresar? No sabía qué responder. La idea de que Alejandro estuviera atrapado en un ciclo de oscuridad y sacrificio me llenaba de terror. «Debemos seguir investigando», dije, tratando de mantener la calma. «Necesitamos saber más sobre esta sociedad». Diego asintió, pero podía ver que la preocupación lo consumía. ¿Y si hay algunos de nosotros que están involucrados?, preguntó mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera de entre las sombras. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y ominosa. «No podemos pensar así, Diego. Alejandro confió en nosotros. No podemos traicionar su memoria». Sofía se pasó una mano por el cabello, frustrada. «Pero tal vez deberíamos tener cuidado». Comenzamos a buscar más información entre los archivos, pero cada página que revisábamos solo parecía aumentar nuestra inquietud. Era como si el pasado estuviera tratando de advertirnos, y las advertencias eran cada vez más claras. Después de un tiempo, decidimos hacer una grabación. Habíamos escuchado que a veces, al comunicarse con lo sobrenatural, era útil capturar las voces de aquellos que habían partido. Nos sentamos en círculo, la grabadora en el centro y cerramos los ojos. «Alejandro, si estás aquí, por favor, mándanos una señal», dije, mi voz temblando levemente. «Queremos ayudarte». Todo estaba en silencio. Solo el susurro del viento afuera rompía la quietud. Un minuto pasó, luego 2. La tensión crecía. «¿Estás seguro de que esto funcionará?», preguntó Diego, abriendo un ojo. «Solo espera», le dije. «Deberíamos darle tiempo». Finalmente, tras unos momentos que parecieron eternos, escuchamos un leve susurro. Mis ojos se abrieron de golpe. «¿Lo oyeron?», preguntó Sofía, su voz llena de esperanza. «Sí», respondí. «¡Rebobina!». Diego se apresuró a hacerlo, y el sonido del susurro se hizo más claro. Era una voz familiar, una que todos reconocíamos al instante. «No confíen en quienes parecen ser sus amigos». El eco de esas palabras nos dejó helados. «¿Qué significa eso?», preguntó Diego, su rostro pálido. «No lo sé», respondí, «pero debemos estar alerta». La atmósfera era tensa y la desconfianza comenzaba a filtrarse entre nosotros como un veneno. ¿Podría ser que alguno de nosotros estuviera involucrado en la desaparición de Alejandro? Esa idea se aferró a nuestras mentes y no tardó en generar murmullos entre nosotros. «No podemos dejar que esto nos divida», dijo Sofía, tratando de mantener la calma. «Alejandro necesita que estemos unidos». «¿Y si uno de nosotros es el traidor?», replicó Diego. La tensión en su voz era evidente. «No puedo dejar de pensar en ello». «Entonces, ¿qué sugieres?», intervine, sintiendo que la situación se tornaba peligrosa. ¿Que nos acusamos unos a otros? No estoy diciendo eso, solo quiero que seamos cautelosos», respondió Diego, su voz temblando. «No puedo dejar de pensar que podríamos estar en peligro». «¿Peligro de quién?», pregunté, mirando a ambos con preocupación. «De la sociedad secreta», dijo Diego, la voz cargada de miedo. «¿Qué tal si ellos están vigilándonos?». Las palabras de Diego resonaron en mi mente, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La idea de ser observados por una sociedad oscura y poderosa era aterradora.
No podemos dejarnos llevar por el miedo, dijo Sofía, decidida. Debemos seguir adelante y descubrir la verdad detrás de esto. Alejandro lo merece. Y así, con el peso de nuestras sospechas y la urgencia por descubrir la verdad, nos adentramos en la oscuridad que nos rodeaba. La tensión entre nosotros se había intensificado, pero también una determinación compartida. Cada paso que dábamos era un paso más cerca de Alejandro, de descubrir qué le había sucedido y qué peligros nos aguardaban. Mientras nos dirigíamos hacia la salida de la biblioteca, sentí que algo nos observaba. Una sombra se movió rápidamente en el rincón de mi visión, y me detuve en seco. ¿Vieron eso?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué?, preguntó Sofía, pero Diego ya estaba mirando hacia donde había sentido la presencia. No sé, respondí sintiendo que la inquietud se apoderaba de mí de nuevo. Solo creo que había algo allí. Vamos, dijo Diego moviéndose hacia la puerta. No podemos quedarnos aquí. Salimos rápidamente. La oscuridad nos envolvía mientras avanzábamos. La sensación de ser observados crecía, y las sombras parecían alargarse a nuestro alrededor. No sabíamos qué nos esperaba, pero una cosa era segura. La verdad estaba más cerca que nunca, y a la vez, más lejos. La luna llena brillaba intensamente sobre el patio de la escuela, iluminando cada rincón con su luz plateada. La noche era fría, y un viento suave parecía susurrar secretos olvidados. Estábamos allí, Sofía, Valeria y yo, en un círculo formado por velas que parpadeaban, lanzando sombras danzantes en las paredes. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de miedo y expectativa. Esta era nuestra última oportunidad para contactar a Alejandro, para descubrir la verdad detrás de su desaparición. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, Valeria preguntó, su voz temblando un poco, mientras miraba las velas temblar. Su rostro estaba pálido, y podía ver que la incertidumbre la consumía. Sí, tenemos que hacerlo, respondí, sintiendo la determinación crecer dentro de mí. Si hay alguna posibilidad de que Alejandro pueda comunicarse con nosotros, tenemos que intentarlo. No podemos dejar que su desaparición quede sin respuesta. Diego, que había permanecido en silencio hasta ese momento, asintió con la cabeza. Solo sigan el ritual tal como lo encontramos en el diario. Las palabras son importantes. Cada una de ellas puede tener un significado profundo. Valeria apoyó su mano sobre el libro que habíamos encontrado en la biblioteca, un viejo tomo cubierto de polvo que había revelado secretos sobre la sociedad secreta. Entonces, ¿deberíamos comenzar? Sí, vamos a hacerlo, dije, tomando una profunda respiración. Comencé a recitar las palabras que habíamos ensayado. Espíritu de Alejandro, te llamamos esta noche, en la luz de la luna llena. Ven a nosotros y revela la verdad que se oculta en la oscuridad. Las velas parpadearon más intensamente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La brisa se intensificó, como si la propia noche estuviera respondiendo a nuestra invocación. Alejandro, si estás aquí, por favor, danos una señal, agregué, mi voz un poco más firme. Fue entonces cuando ocurrió. Un murmullo suave, casi imperceptible, llenó el aire. Sofía, escuché, pero no era solo un eco en mi mente. Era una voz, clara y familiar. La voz de Alejandro. ¿Alejandro? Valeria casi gritó, su voz resonando en la oscuridad. ¿Eres tú? Sí. La voz se hizo más fuerte, y de repente, una figura etérea comenzó a materializarse frente a nosotros. La imagen de Alejandro, con su sonrisa iluminada por una luz suave, se formó lentamente. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, y mi corazón se apretó al verlo. Alejandro, ¿qué te pasó?, pregunté, con la emoción acumulándose en mi pecho. Hemos estado buscándote. La escuela está llena de rumores y no sabemos qué pensar. Fui víctima de un sacrificio, respondió, su voz resonando con una mezcla de dolor y resignación. La sociedad secreta me eligió. Creían que era el indicado para recibir su poder, pero no sabía lo que eso implicaba. ¿Qué tipo de poder?, Diego preguntó, su voz temblando mientras se acercaba más a la figura de Alejandro. Un poder oscuro,
Alejandro continuó, sus ojos fijos en nosotros. Prometía grandeza a cambio de lealtad. Me llevaron a un lugar que no puedo describir. Ahí me di cuenta de que no era una elección, era un sacrificio, un precio que debía pagarse por lo que ellos deseaban. Valeria se cubrió la boca con la mano y sentí que mi estómago se retorcía ante la revelación. «¿Pero por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no pudiste escapar?», le pregunté, con la esperanza de que hubiera una respuesta que justificara su silencio. «Porque no estaba solo», dijo, su voz ahora llena de desesperación. Había otros, y algunos de ellos eran mis amigos. Estaba atado a ellos, a sus expectativas. Pero había un traidor entre nosotros, alguien que quería que esto sucediera. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «¿Quién es ese traidor?», pregunté sintiendo que la revelación estaba cerca. «¿Quién te traicionó, Alejandro?». «Era alguien de confianza, alguien que siempre estuvo cerca de mí», dijo, haciendo una pausa. «No puedo decir más, pero…». Sus ojos se oscurecieron. «Deben tener cuidado. La oscuridad no se detiene en mí. Hay más en juego». «¿Y ahora qué debemos hacer?», Diego preguntó, su voz ahora un susurro. «Debes revelar la verdad, no solo sobre mí, sino sobre la sociedad», respondió Alejandro, su figura comenzando a desvanecerse. «Y ten cuidado con quien confíes. Hay más de lo que parece». Con esas últimas palabras, su imagen se desvaneció en un destello de luz. Las velas parpadearon con fuerza antes de extinguirse, sumiendo el patio en la oscuridad total. Un silencio pesado llenó el aire, mientras nos mirábamos entre nosotros, procesando lo que acabábamos de vivir. «¿Esto fue real?», Valeria preguntó, su voz temblorosa. «¿Realmente hablamos con Alejandro?». «Sí, lo hicimos», respondí, tratando de asimilar la magnitud de lo que había sucedido. «Pero ahora tenemos que actuar. Necesitamos encontrar al traidor y detener a la sociedad secreta antes de que más estudiantes sufran». Diego parecía perdido en sus pensamientos, su mirada distante. «No sé si estoy listo para esto. Hablar de un traidor y una sociedad secreta que sacrifica a sus miembros. Es aterrador». «Lo sé», dije, mirándolo a los ojos. «Pero debemos hacerlo por Alejandro, por todos los que han desaparecido. No podemos dejar que esto continúe». Valeria asintió, su rostro decididamente más firme. «Tienes razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vamos a descubrir quién está detrás de esto». Con esa determinación, comenzamos a caminar hacia la salida de la escuela, sintiendo que la noche nos observaba. A medida que nos alejábamos, el aire se sentía más pesado, como si la oscuridad misma estuviera al acecho. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio, cada sombra parecía cobrar vida. «¿Y si el traidor está más cerca de lo que pensamos?», preguntó Diego, mirando a su alrededor con nerviosismo. «¿Y si está entre nosotros?». «No podemos dejar que el miedo nos paralice», respondí, intentando mantenerme firme. «Debemos confiar en nosotros y en lo que hemos descubierto». A medida que nos adentrábamos en la noche, una sensación de inquietud me envolvía. La revelación de lo que había sucedido con Alejandro era solo el comienzo. La sociedad secreta y su oscuro legado estaban esperando a ser desvelados, y nosotros éramos los que teníamos que hacer frente a la oscuridad. Cuando llegamos a la entrada del parque, donde solíamos encontrarnos con Alejandro, una sombra pasó rápidamente cerca de nosotros. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza. «¿Vieron eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Sí», Valeria respondió, mirando hacia la fuente de la sombra. «Creo que deberíamos irnos. Esto no se siente bien». «Espera», dijo Diego, mirándose nervioso. «Lo que Alejandro nos dijo, no podemos dejarlo así. Necesitamos ser valientes». «¿Valientes?», Valeria frunció el ceño. «No se trata solo de ser valientes, se trata de ser inteligentes. Necesitamos un plan». «Entonces hagámoslo», insistí. «Hagamos un plan, pero no dejemos que el miedo nos consuma. Alejandro necesita que lo hagamos. Su espíritu está con nosotros». Nos miramos, y aunque la incertidumbre aún pesaba sobre nosotros, un nuevo sentido de propósito comenzó a formarse.
Teníamos que descubrir la verdad, y estábamos dispuestos a enfrentarlo, sin importar cuán oscura fuera la revelación. La noche era profunda y llena de misterios, y mientras nos alejábamos, sentí que la historia de Alejandro no había terminado. Había más por descubrir, y estábamos decididos a desentrañarlo, aunque eso significara adentrarnos en el corazón de la oscuridad. Mis manos temblaban mientras sostenía la vela, la llama danzando nerviosamente en medio de la penumbra del aula. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y a mi alrededor, Sofía y Valeria intercambiaban miradas llenas de incertidumbre. Diego, por su parte, tenía la mirada perdida en el suelo, como si el peso de sus secretos lo estuviera aplastando. Fue en ese momento que sentí que el ambiente se tornaba más frío, como si una sombra invisible nos estuviera observando. «Alejandro», murmuró Sofía, rompiendo el silencio. Su voz era un susurro quebrado, casi inaudible. Aún no podíamos comprender la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar. De repente, la vela parpadeó con más fuerza, y una ráfaga de viento pareció atravesar la habitación, apagándola de un golpe. En la oscuridad, un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando escuchamos una voz familiar, un eco que parecía surgir del más allá. «No confíen en quienes parecen ser sus amigos», dijo la voz de Alejandro, resonando en nuestros oídos como un lamento distante. «¿Qué significa esto?», pregunté tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. No podía evitar mirar a Diego, quien se mantenía en silencio, su expresión un enigma. La voz de Alejandro continuó, como si estuviera intentando atravesar una barrera. «Sus corazones están llenos de sombras, y la verdad que buscan está más cerca de lo que creen». «Déjanos ayudarte», gritó Valeria, su voz resonando en la oscuridad. «¿Qué necesitas que hagamos?». «La traición fue orquestada por alguien que todos conocen», respondió Alejandro, su tono ahora sombrío. La atmósfera se volvió aún más densa, y las luces parpadeantes de la escuela parecían tambalearse con la intensidad del momento. Diego, temblando visiblemente, finalmente alzó la mirada, sus ojos reflejando un profundo remordimiento. «Yo», comenzó Diego, su voz quebrándose. «Yo fui parte de la sociedad secreta. Intenté proteger a Alejandro, pero no pude. El aire se volvió irrespirable. Sofía y Valeria dieron un paso atrás, sus rostros pálidos como el papel. No podía creer lo que estaba escuchando. La traición de Diego se desnudaba ante nosotros, y la confusión se mezclaba con el miedo. «¿Cómo pudiste?», exclamé, mi voz temblando de indignación. «¿Por qué no lo dijiste antes?». «Tenía miedo», respondió él, su mirada llena de desesperación. «Sabía que si Alejandro se enteraba, intentaría alejarse, y eso lo habría puesto en peligro. La sociedad no perdona a quienes se niegan a participar. Me uní para protegerlo, pero fracasé». «Pero esto no tiene sentido», intervino Valeria, su voz temblando de furia. «¿Cómo se supone que te uniste para protegerlo si estabas en el mismo lugar que ellos?». La tensión era insoportable. El espíritu de Alejandro parecía estar luchando por liberarse de las ataduras que lo mantenían en este plano. Una sombra se movió en la esquina del aula, y el aire se volvió aún más frío. «La verdad está en los rituales de iniciación», dijo Alejandro, su voz resonando nuevamente. «Diego, tú conoces la verdad. Tienes que decirles lo que sabes». Diego tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas. La sociedad realizaba rituales. Eran oscuros, y cada vez que uno de nosotros se unía, alguien más desaparecía. Alejandro no era solo un elegido, él era un sacrificio. «¡No!», grité, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. «No puede ser. Alejandro no podía ser parte de eso». «Lo era, pero no porque él quisiera», explicó Diego, su voz temblorosa. «Se suponía que iba a ser una ceremonia de iniciación, pero cuando se dio cuenta de lo que realmente implicaba, trató de escapar. Yo intenté ayudarlo, pero ellos ya lo habían marcado». Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. La traición de Diego me dejó sin aliento. El espíritu de Alejandro parecía más presente que nunca, su energía fluyendo como un río tumultuoso. «¿Dónde está el ritual?», pregunté, con la voz firme a pesar de mi confusión. «En el antiguo auditorio, donde todo comenzó», respondió Diego,
su voz llena de resignación. Pero no se puede entrar sin ser parte de la sociedad. Ellos tienen guardianes, y no dudarán en proteger sus secretos. Valeria dio un paso adelante. No podemos dejar que Alejandro sea un sacrificio más. Debemos ir y enfrentarlos, descubrir la verdad. No sé si es una buena idea, Valeria, dijo Sofía, su voz llena de dudas. Si Diego estuvo involucrado, ¿cómo sabemos que no nos traicionará de nuevo? Porque quiero hacer lo correcto, respondió Diego con lágrimas en los ojos. No quiero que más vidas se pierdan por culpa de esta sociedad. Alejandro me necesita, y necesito redimirme. La decisión parecía flotar en el aire, llena de incertidumbre. Finalmente, miré a mis amigos, buscando una chispa de determinación en sus rostros. Si vamos a hacerlo, debemos hacerlo juntos, declaré, sintiendo que la fuerza de la amistad podía vencer cualquier oscuridad. No podemos permitir que Alejandro sea olvidado. Con un respiro profundo, nos preparamos para lo que estaba por venir. El camino hacia el antiguo auditorio estaba lleno de preguntas y miedos, pero también de esperanza. Mientras nos adentrábamos en los pasillos oscuros de la escuela, una sensación de determinación nos envolvió. El auditorio estaba más oscuro de lo que recordaba. Las sombras se alzaban como sombras en la penumbra, y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. En el centro del escenario, una luz tenue iluminaba un altar cubierto de símbolos extraños y velas apagadas. La atmósfera era opresiva, y podría sentir el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Aquí es donde todo sucedió. Aquí es donde Alejandro fue marcado, dijo Diego, su voz quebrada por la emoción. Debemos tener cuidado, advirtió Valeria, mirando a su alrededor. Ellos pueden estar aquí, observándonos. Sofía asintió, su rostro decidido. No dejaremos que nos atrapen. Alejandro merece justicia. Mientras avanzábamos hacia el altar, una risa sutil resonó en el aire, como un eco de lo que había sido. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, creando patrones fantasmales sobre el suelo. «Alejandro, estamos aquí», llamé, mi voz resonando en la oscuridad. «Estamos aquí para liberarte». De repente, las velas comenzaron a encenderse una por una, iluminando el altar y revelando símbolos que parecían cobrar vida. Un viento gélido recorrió la habitación, y una figura espectral comenzó a materializarse ante nosotros. Era Alejandro, pero su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. «No tengan miedo», dijo su voz ahora clara y fuerte. «He estado esperando este momento. La verdad debe salir a la luz». «¿Qué debemos hacer?», pregunté, sintiendo que el peso de la situación recaía sobre nuestros hombros. «Debemos romper el ciclo de sacrificios», respondió Alejandro. «Ellos deben ser detenidos. Mi desaparición no puede ser en vano». Las sombras comenzaron a moverse, y una risita burlona resonó en el auditorio. Un grupo de figuras encapuchadas apareció, rodeándonos. La sociedad secreta estaba allí, y la confrontación era inevitable. «¿Qué creen que están haciendo?», preguntó una voz profunda, una figura que se adelantó, su rostro oculto en la oscuridad. «Venimos a liberar a Alejandro», declaré, sintiendo que la rabia y la determinación se apoderaban de mí. «No permitiremos más sacrificios». Las figuras se rieron, una risa fría e insensible. «¿Creen que pueden detenernos? Esto es solo el comienzo». Con un grito de batalla, nos lanzamos hacia adelante, con la esperanza de que la fuerza de nuestra amistad pudiera romper las cadenas de la oscuridad. El espíritu de Alejandro brilló a nuestro lado, y juntos enfrentamos a la sociedad secreta, dispuestos a descubrir la verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. A medida que la confrontación se intensificaba, recordé las palabras de Alejandro. Esto no era solo una batalla por su libertad, sino una lucha por todos los que habían sido perdidos. En ese momento, supe que estábamos haciendo lo correcto. «No es el final, hay más por descubrir», susurró Alejandro, y en ese instante comprendí que la lucha apenas comenzaba.